Buenas noches. Vamos a leer la última sección del capítulo 104, que son las triodidades. Entonces, ¿ibas a leer, Normita? ¿Sí? 5. Las triodidades. Existen ciertas otras relaciones triunas que son de constitución sin padre, pero no son verdaderas triunidades y están siempre diferenciadas de las triunidades con padre. Han sido llamadas variadamente triunidades asociativas, triunidades coordinadas y triodidades. Son consiguientes a la existencia de las triunidades. Dos de estas asociaciones están constituidas como sigue. La triodidad de la actualidad. Esta triodidad consiste en la interrelación de tres actuales absolutos. El Hijo Eterno, la isla del paraíso y el actor conjunto. El Hijo Eterno es el absoluto de la realidad espiritual, la personalidad absoluta. La isla del paraíso es el absoluto de la realidad cósmica, el modelo absoluto. El actor conjunto es el absoluto de la realidad mental, el coordinado de la realidad espiritual absoluta y la síntesis existencial de deidad de la personalidad y poder. Esta asociación triuna eventúa la coordinación de la suma total de la realidad actualizada de espíritu, cósmica o de mente. Es no cualificada en actualidad. Gracias. En el diagrama de acá donde están los seis absolutos, entonces como aquí no está el Padre, aquí solo están los otros seis absolutos, entonces una triodidad no tiene Padre, entonces simplemente es tomar tres esquinas, tres vértices y armar un triángulo. Es todo lo que hay que hacer. Entonces hay muchísimas formas de armar triángulos, pero solo nos van a hablar de dos. La que está aquí abajo en verde está la triodidad de actualidad. Y ahorita nos van a hablar de la que está aquí arriba en este color como rosado, que va a ser la triodidad de potencial. Eh, ¿Cuántos triángulos podría yo armar acá en total? 20. Uno puede tratar de hacer la cuenta y le salen 20. Pero, o sea, ¿qué quiere decir? Que nos mencionan solo dos Ujú. y 18 no son no revelados o para una próxima edición se los reservaron. Y bueno, esta es la de actualidad porque estos tres de abajo son los absolutos de actualidad. Eh, los tres de arriba son los absolutos de potencialidad o de potenciales o de potencial. Eh, en alguna parte dice que estos tres son lo actual, los tres de arriba son lo potencial y el padre solito sería lo original. Entonces, estos de abajo administran, controlan lo manifestado y los tres de arriba coordinan o albergan lo no manifestado. Y una vez que lo manifiestan, pasa a ser administrado por la triodidad de actualidad. Y esto lo habíamos visto cuando vimos el Ser Supremo, porque allá nos decían que la fuente del crecimiento son las dos triodidades.
porque para que haya desarrollo, posibilidad de logro, que es lo que necesita el Supremo, tiene que haber primero potenciales revelados. Entonces se necesita la teoría de potencial, que son potenciales ocultos, eh, para que vaya revelando posibilidades. Pero esas posibilidades se revelan en estado inmaduro, primitivo, primigenio. eh, y gracias a la triodidad de actualidad, se proveen los mecanismos, y ahí localmente también entra mucho, en términos del Supremo, el Dios el séptuple, para que esos potenciales puedan ser madurados y, y llevados a plenitud, digamos. Entonces, ese es como el resumen de lo que, perdón, de lo que nos dice este diagrama y que ya lo habíamos visto en el Supremo. Acá, bueno, ya leyendo con un poquito más de calma, a ver, lo centro como por ahí. Nos dice, la isla del, bueno, el Hijo Eterno Sí. es el absoluto de la realidad espiritual, la personalidad absoluta. Y también sabemos que en el Hijo Eterno está la gravedad espiritual, es el que trae todo lo espiritual. En este diagrama, justo encima del Hijo Eterno, está el absoluto de deidad, que es el depósito de las cosas espirituales o que tengan que ver con la personalidad no reveladas. Entonces, una vez que él revela, acá directamente pasa a ser administrado por el Hijo Eterno. La isla del paraíso, que está en rojo, es el absoluto de la realidad cósmica, el modelo absoluto. Aquí cósmico tiene que ver con espacio, tiempo, materia, energía, por el contexto que le dan ahí a la palabra, ¿no? Y acá encima en verde está el absoluto no cualificado, que está escondido en el espacio, espacio ocultado, dice el libro. Eh, entonces el espacio, aunque parezca vacío, de algún modo tiene escondido al absoluto no cualificado, y él, en la presencia de algunas personalidades del Espíritu Infinito, puede llegar a otorgar o liberar o producir energía de la nada, ¿no? Pero una vez que se produce, él ya no la va a controlar, sino que pasa a el circuito de gravedad de la isla del paraíso. Entonces, ese es un ejemplo de cómo de los absolutos de potencial o de potencialidad se revelan, eh, por ejemplo, aquí algo muy primitivo, una energía muy primitiva, que después organizan, por ejemplo, los hijos creadores, las ministras divinas para armar universos. Pero en todo caso son potenciales revelados en una etapa muy primigenia, que organizan los seres, pero que son administrados en cuanto a la fuerza, a la gravedad, a los circuitos de energía por la isla del paraíso. Y luego dice, el actor conjunto es el absoluto de la realidad mental, la mente la que coordina materia y eh, espiritualidad, ¿no? El coordinador de la realidad espiritual absoluta y la síntesis existencial de deidad, de la personalidad Y el poder. y poder. O sea, sintetiza la deidad de la personalidad, la deidad, el aspecto personal de la deidad, querría decir ahí, ¿no? Y
o sea, lo que administra el Hijo, mejor dicho, y poder que tiene que ver más con lo que administra el paraíso. Esta asociación triuna eventúa porque nunca tuvo un origen, siempre ha sido la coordinación de la suma total de la realidad actualizada, o sea, de lo manifestado, de espíritu, cósmica, o sea, material, o de mente. Es no cualificada en actualidad. O O sea, sea, siempre ha sido eso. Siempre ha sido eh, siempre ha existido, ¿verdad? El Espíritu Infinito, el Hijo Eterno y la Isla del Paraíso siempre han existido. Entonces siempre han coordinado, digamos que al comienzo no había como nada que coordinar, salvo, bueno, Abona que apareció, por decirlo así, al tiempo, que el Espíritu Infinito era lo único que coordinaban inicialmente. Ahora ya hay mucha más materia y energía en el gran universo y en el universo maestro. Entonces se llama prioridad de actualidad porque administra lo que ya es actual, lo que ya está manifestado. manifestado. Sí. Entiendo el propósito de la prioridad, pero las palabras no las comprendo bien. O sea, cuando yo digo que es no cualificada en la actualidad, se está refiriendo a la prioridad, ¿cierto? A los Sí. tres que la componen. Pero ellos no, ellos son no cualificados, los tres. Se refiere solo al atributo de actualidad, o sea, ella es actual eh, sin importar o sin necesidad de que analices ningún aspecto en particular o algún aspecto parcial. Ella es actual. Porque cualificado es como cuando tú dices un gato negro, un gato negro que se llama Michín. Entonces, si le vas quitando adjetivos, dejas de cualificarlo. Entonces ya no se llama Michin, solo es un gato negro. Ahí ya son muchos más, ¿verdad? Si le quitas que sea negro, entonces solo estás diciendo un gato. Un ¿Sí? gato. Ahí ya pueden ser muchos más. O si dices tan solo un mamífero, pues son muchísimos más. Se pierde totalmente la cualificación. Sí. Entonces, para que se llame Michin, tienes que ponerle muchas cualificaciones para que sea el que tú quieres, ¿no? Señalar. Eh, o sea, ese es el propósito de los adjetivos, reducir el campo o el espectro de posibilidades, ¿no? Filtrarlo. Para referirte al que tú quieres en particular, ¿no? O sea, tú dices, páseme los zapatos rojos, ¿sí? Que si no dice rojos son muchos. Entonces dice, es no cualificada en actualidad, quiere decir que es actual, o sea, su cualidad de actualidad la tiene sin necesidad de ponerle ningún adjetivo, de enfocarnos en ningún aspecto parcial. O sea, es la actualidad. Bueno, mm, y el otro sería la tríodidad de potencial. Pues aquí como que no hay mucho más que verle, creo. No sé, Sí, está ¿qué opinas? bien.
Mm. Bueno, y la trioidad de potencialidad, ¿quieres leerla? La trioidad de la potencialidad. Esta trioidad consiste en la asociación de los tres absolutos de potencialidad: el absoluto de deidad, el absoluto universal, el absoluto no cualificado. De esta manera están interasociados los depósitos infinitos de toda realidad de energía latente, de espíritu, de mente o cósmica. Esta asociación produce la integración de toda la realidad de energía latente. Es potencialmente infinita. Porque aparece, Tate- aparece cósmica como que fuera una realidad adicional. Yo asociaba mucho lo cósmico con el desarrollo de la energía. con el espacio-tiempo, sí. Y acá veo que sí, la palabra cósmica tiene que ver con energía y también con espacio-tiempo. Energía, materia, espacio-tiempo. Em, entonces, energía latente es una forma de decir potencial, ¿no? Entonces, energía espiritual, energía mental, que sería el absoluto de universal, y cósmica, que sería el absoluto no cualificado. Ahorita se me olvidó decir que aquí también en este diagrama el integrador de los absolutos de potencial es el absoluto universal, así como el integrador o el unificador de los sí, absolutos de actualidad es el espíritu infinito. Y en este diagrama queda uno encima del otro también, en el centro. Ujú. Si yo fuera la reveladora, yo hubiera puesto las trioidades primero, porque Pero, ¿qué es más importante? o sea, como para la lógica de dónde nace todo, o sea, como en la escala digamos, del inicio del espacio, aunque no haya un inicio como tal, para mí estaría primero la trioidad de potencialidad, luego la de actualidad. Y luego ya, en el estado de manifestación, ya aparecen las triunidades ya como, digamos, ejecutoras, rectoras, controladoras de esa actualización. Como siempre hacen al revés. Sí, O nosotros hacemos al revés. ¿Quién? La lógica. entendemos al revés. mm, Alguien hace al revés en todo caso. ¿Qué es lo que dice en el último parrafito? Que no lo alcanzo a leer. Ay, quedó como más chiquito. A ver, lo voy a leer. Ujú. Las triunidades, no triunidades, sino triunidades se ocupan Triunidades. principalmente de la unificación funcional de la infinidad. ¿De la Y qué? las De la uni- unificación. unificación funcional de la infinidad. Ujú. O sea, ellas unifican las funciones, son como los departamentos de una compañía o de un gobierno, los ministerios, ¿no?
Se dedican a funciones primordiales, ¿no? Cada una de ellas. Y las triodidades se preocupan de la aparición cósmica de las deidades experienciales. Mm. Al menos estas dos que nos están revelando, ¿no? No sé si se refieran a todas ahí, me queda la duda. Tal vez no. Ironía. Las triunidades se ocupan indirectamente, Indirectamente. pero las triodidades se preocupan directamente por las deidades experienciales, suprema, última y absoluta. O sea, Dios el supremo, Dios el último y Dios el absoluto. Aparecen en la síntesis emergente de poder, personalidad del Ser Supremo. Y para las criaturas del tiempo y del espacio, el Ser Supremo es una revelación de la unidad del Yo Soy, mm, presentado por un Melquisedec de Nevada. Debe ser el Melquisede nuestro. Ah, no, porque él no está allá, ¿no? No dicen, a veces mira que Dice, ponen el nombre del Melquisedec, Mantutia Melquisedec, Manotia, Mano, Manovantia, algo así. Todos empiezan por M, los Melquisedec, pero aquí simplemente dicen por un Melquisedec. Aquí no dicen cuántas son en total, ¿no? Dicen, Solo nombran las dos. dos de estas asociaciones están constituidas como sigue lo que dicen. Pero con 6 objetos, tú puedes formar 20 conjuntos que tengan 3 objetos. Esas son las posibilidades. Y es lo mismo que contar cuántos triángulos puedo encontrar aquí con un hexágono, con los vértices de un hexágono, cuántos triángulos se pueden armar. Si ustedes cuentan, habría 20. Y esto ya será en el futuro para un concurso de filosofía ¿Para dónde van estudiar. las otras? Sí, pero es un ejercicio interesante, ¿no? Tomar 3 absolutos, se puede hacer hasta un taller de pronto, y pensar de qué se ocuparían esos tres. Por ejemplo, qué sé yo, No, la pero, isla, el espíritu y el absoluto de deidad. no, pero imagínense los dos absolutos universal y cualificado con la isla del paraíso, la bomba atómica. Sí, sí, algún día tal vez. Pero ahora vamos leyendo, entendiendo primero los que nos faltan. Pues Pero esto bueno, las puede que, triunidades sí se ven acá bien en el diagrama. Ahí parece, para eso sí sirve bien, sin problema. Perdón, triodidades, triodidades. prioridades. Puede que no haya logrado un nivel de comprensión plena de todas estas triunidades, pero lo que sí se detecta plenamente es todo lo que nos falta comprender. El primer paso es saber lo que no sabes. Sí, sí, pero pues cuando uno desmenuza la frasecita y trata de interiorizar o expresar más que interiorizar el concepto, puede que lo logre en el momento, pero a la hora de expresar
con claridad cada una que hace de las anteriores, pues de las triunidades, es muy complejo. Mm, mm. Sí, pero son como los eh, ministerios o los departamentos que necesita una empresa para funcionar, con, eh, digamos, con el añadido o con el cuidado de que el dueño de la empresa está siempre en todos los comités, porque él es atendido por su propietario. Mm. Sí. Bueno, de pronto nos toque clase con este Melquisedec algún día ya. Mm, En realidad uno, si lo piensa, pues si llega a la conclusión filosófica de que hay cosas manifestadas y cosas sin manifestar, ocultas, pues se haría entonces la pregunta, ¿quién administra de forma unificada o quién es lo manifestado y quién es lo no manifestado? Pero cuando dicen allí que esas trinidades, perdón, que esas trioidades, por aquí, venga, busco la palabrita, lo que es acá. La verdad que no puedo mover el libro. Voy a mirarlo en el mío. Me perdió la duda. Que la una eventúa la coordinación de la suma total de la realidad actualizada y la otra produce la integración de toda la realidad de energía latente. Produce la integración. Si cuando hablan de esa integración de una realidad, de toda la realidad de energía, ¿por qué tiene que, por ejemplo, integrarse si toda no está manifestada, está contenida, no tiene nada que integrar, diría yo? Pero acuérdate que de todas formas tiene que haber unidad, incluso en lo no manifestado, y hay una diferenciación entre potenciales que tienen que ver con lo material y potenciales que tienen que ver con lo personal espiritual. Ujú, O potenciales ocultos, no los revelados. Que por cierto, cualquier potencial revelado ya entra en el dominio de la trioidad de actualidad, ¿no? ujú. Los potenciales ocultos son los que están en la trioidad de potencialidad. Sí. Entonces, aunque estén ocultos, sería una contradicción que existiesen dos naturalezas en la realidad disímiles, porque el yo soy era uno. Y por filosofía y por fe uno supone que en realidad todo es uno, si lo mira desde el punto Ujú. de vista apropiado. Entonces,
que estén ocultos no quiere decir que no estén diferenciados en cierto modo, ¿no? Pero justamente el absoluto universal es el que unifica y el que media y el que te hace ver, o algún día uno podría darse cuenta de que en últimas es un solo absoluto de potencialidad. Sí, Eh, Mm. bueno, Estaba mirando en inglés. mm, una palabra que había por acá que se me perdió ahora. Em, Energía latente. En inglés, ¿qué dicen? Latent energy. lo mismo. Sí. eh, bueno, latente, sí. Mm, Definición de latente. Oculto, escondido o aparentemente inactivo. Durmiente, subyacente, similares, subyacente, implícito, oculto. Ujú. ¿Qué par- ¿Cuál es el significado de latente? Bueno, en español, pero es parecido, que permanece oculto o no se manifiesta No, que no jamás está, yo ya yo lo busqué. exteriormente. De una enfermedad es que está presente, pero que no está activa o no causa síntomas. Mm. Oculto, escondido o aparentemente inactivo. Algo que es capaz de volverse activo o estar a mano, aunque actualmente no lo esté. Sinónimos: subyacente, implícito, oculto, encubierto, larvado, recóndito, secreto, profundo. Sí, son potenciales no revelados. Mm. Bueno, entonces, aquí terminaría el documento 104 más el interludio que hicimos por el documento 10 de la Trinidad, que fue muy provechoso también. Totalmente. No es lo mismo leer el documento de la Trinidad después de haber leído documentos complejos. O sea, mejor dicho, uno no entiende nada la primera vez que lee el documento. Capta muy poco. Entonces, el documento se llamaba El crecimiento del concepto de la Trinidad. Teníamos una discusión inicial del progreso y desarrollo histórico, como una introducción de tipo eh, histórico y sobre los orígenes y el desarrollo. Luego ya la descripción más, un poco más filosófica. Y aquí eh, mucho sobre la deidad.
sobre el significado de deidad. Que esto por casualidad, mira que se emparejó con el grupo de los miércoles donde estamos leyendo desde el comienzo y estábamos leyendo el prólogo y allá leímos la sección uno ya. Mm. Sí, Estamos alternando allá prólogo y documento uno. E hicimos dos exposiciones sobre la sección uno del prólogo, que tal vez sea tal vez podría ser la más importante porque habla de la deidad. Y si uno no capta bien esa sección uno, pues en todo el libro va a andar desubicado cada vez que le digan deidad, imaginándose cosas diferentes a lo que es. Luego la sección 3 era triunidades. Diferencia entre trinidad y triunidad, aunque ahí no entraban en detalle. A mí Primero, me sigue fascinando un poquito que habla de que la diferencia entre la triunidad y la presencia del Padre en ella siempre, ¿no? Dice que en la triodidad no se hace presente el Padre. Sin no, embargo, hay unas triunidades que incluyen al Hijo y al Espíritu, al Padre y al Hijo, ¿sí? Que aquellas que vimos que eran diferentes. Pues uno asumiría que de todas formas está presente el Padre, ¿sí? Con alguien más. sí. sí, pero por eso la primera es única en cuanto a que los tres son personas. Sí. La parte personal de la Trinidad. Mm. Bueno, estas eran las triunidades ya en profundidad y luego las finalmente cierran diciendo muy poquito de las triodidades. Básicamente lo que se va a necesitar más que todo para entender un poco el Supremo. eh, a ver, ¿dónde era que nombraban las triodidades en el Supremo? Yo creo que era en el Todopoderoso, tal vez. Eh, como por acá. En el 115, En el en la, 115 está sí, en la desde el sesión 2, comienzo. Ah, la mira sesión acá, 2. lo original, lo actual y lo potencial, supongo. Sí, acá, mira. Por acá no teníamos el diagrama aún. Pero sí, bueno, acá esto lo habíamos estudiado acá. eh, transferencia de potenciales en actuales, potenciales ocultos, manifiestos. Ujú. Yo había preguntado unas cosas, aquí me respondieron. Bueno, yo iba a preguntar que por qué, para qué nos daban esa información de las prioridades.
Sí. Sobre todo es para esto, este capítulo que está después, ¿no? Porque este es el 115, aunque nosotros lo leímos. Ujú. ¿Cuál está viendo? Es que no. Mm. Mira el capítulo, el 2 del 115. Ah, no, mentiras. Ese es el 4. El capítulo 4, Sección 4 de, sesión 4 del 115. ahí estoy. Donde sí, donde dice que la fuente, dice, si es difícil comprender, creo que es en el párrafo 2 de ese capítulo. Ah, no, el párrafo 3. Si es difícil comprender que las prioridades infinitas puedan funcionar en el infinito, detenemos para considerar que su misma infinidad debe en sí misma contener la potencialidad de lo finito. La infinidad comprende todas las cosas, desde la existencia finita más baja y más cualificada hasta las realidades más elevadas y no cualificadamente absolutas. Ujú, Entonces, chévere ese empate allí con este concepto. mm. Aquí estaba, cuando empezamos a leer esto, estaba esta forma de ver las dos trioidades, acá con dos triangulitos. Todavía no Mm. existía el diagrama. No, vamos a evolucionar. No. Era aritmética básica, ahora es geometría. Sí, sí. Sobre todo para el ser supremo es que se habla de trioidades. Yo creo que si uno busca la palabra trioidad va a aparecer pues en el 104, En el 104, en el 106, ya yo la busqué al rato. 115, 116, 117 y 118. Mm. Mm. No, en el 106 no la mencionan. En el 117 sí. Y en el 115 la mayoría de las veces. Ajá. 104, 106, Es, 115 y 117 una vez. sí. Es fundamental para entender el supremo y las deidades evolutivas, como decía. Sí, tiene más sentido. Sí, porque es que tú no puedes crecer si no te dan potenciales. Y los potenciales no se entregan todos de una vez, sino que los va revelando la triodidad de potencial. Yo tan atrevida diciéndole al revelador que debe poner primero las prioridades. No, pues no, sí, uno puede tener, ellos no se ponen de Va acuerdo, a estar nosotros muerto de la tampoco, risa. tampoco Y tenemos ustedes que estar todo de lo hacen Está acuerdo. al igualada, revés. está igualada. Y ese Melquisedec te va a tocar de profesor y, ¿Y por qué me habla Era al la, revés? usted era la que estaba diciendo. venga para acá, Norma. Bueno, entonces, listo el 104. Que entiendo que está primero que, por ejemplo, el 105 que es la deidad y la realidad y el 106 que son los niveles de realidad en el universo, porque las triunidades, bueno, la Trinidad, las triunidades y las triodidades son como la base para todo lo demás, ¿no? Son Pues abarcan toda la en lo potencialidad. que se apoya la deidad para el funcionamiento de todo. Mm. Estaba pensando que si eso no tuviera un orden y una coordinación, podría pasar lo que de pronto alguien piensa, ¿no?
¿Qué tal que otros lleguen primero y cuando yo llegue ya no haya campo? ¿Sí? Sí. Porque pues, si no estuvieran esos potenciales, digamos, coordinados, podrían haber más personas y no campo para todos, por ejemplo. Entonces, ¿qué tal que yo llegue y ya los demás ya hayan llegado primero y ya no me quede campo a mí? Que es un pensamiento que suena, se ve por ahí, ¿sí? O sea, todo tiene que ir em, coordinado. mm, En como, referencia a lo que usted está diciendo y relacionado con el tema de la supervivencia humana, digamos, tenemos la gran sí, esperanza que nos dejó el maestro, de que dice que allá va a haber campo para todo el mundo. claro, claro, precisamente por eso, porque está todo tan organizado. Si de aquí se necesita, entonces aquí hay quien dé. En qué momento y cómo se hace, todo está completamente coordinado. Y el problema no es de que que si se nos acabó el espacio, se nos acabaron las mentes, o se acabó, no sé, cualquier cosa, todo está perfectamente coordinado. Sí, a nosotros nos pasaría que vamos a preparar algo y de pronto, oh Dios mío, se acabó la sal. Solo eso nos pasaría a nosotros. Todo Mm. está perfectamente coordinado, cuadrado, acomodado. ¿Mm? Mm. Bueno.